Y bueno, ¿me pueden confirmar si ahí pueden ver mi pantalla? Sí, 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 ok. Entonces, pues bueno, la clase del día de hoy es, el tema es LNKs. Yo sé que les pusimos que les hicimos enseñar a hackear con PDFs, pero pues bueno, al final del día, una gran cantidad de estos trucos en donde nos hacen creer que nos hackearon, nos atacaron con un PDF, sí, que nos hackearon con un PDF, pues no es realmente un PDF lo que nos mandaron, es en realidad otro tipo de archivo. Y es justo ese tipo de archivo el que vamos a estar tratando el día de hoy. Yo les preguntaba al inicio si alguien ya había tratado con accesos directos, algunos me dijeron que sí, la mayoría, pero bueno, el tipo de archivo con el que vamos a estar tratando explicando el día de hoy son los archivos LNK, que es la extensión o el tipo de archivo eh, que está asignado a los accesos directos. Probablemente todos hemos utilizado, sí, todos hemos utilizado algún acceso directo, tal vez si por aquí alguien únicamente en toda su vida ha utilizado Max, puede que no, ¿no? Pero de ahí en fuera los que hemos utilizado Windows, sí o sí hemos lidiado con los accesos directos. Yo siempre cuento esto de tal vez ustedes cuando eran niños, estaban más jóvenes y era otra época y todavía había cibercafés, tal vez ustedes iban a jugar a los cibercafés porque pues, las computadoras de ahí tenían juegos instalados, ¿no? Tal vez tenían el Age of Empires, tenían el San Andrés, algo por el estilo. ¿Alguien todavía llegó a jugar en cibercafés? sí, el Vice City y convertir videos. Con, Con el Recaptcha, oh, no, ¿cómo se llamaba? Captcha Todo, algo así, ¿no? Que tenía una manita. sí, sí. Counter-Strike. Sí, aquí me recoca el GTA San Andrés. Ok. Y de entre los que iban a jugar a estos cibercafés, ninguno de ustedes algún día se le hizo de listo y dijo, ah, bueno, me voy a llevar mi USB y me voy a robar los juegos del ciber. Y lo Confirmo, que hacían, confirmo. llegaban, metían la USB, copiaban lo que estaba en el escritorio y lo pegabas en tu memoria, ¿no? Ya te la llevabas así como de muy de contrabando y te sentías espía y un criminal y lo hacías casi casi sin que te viera, ¿no? Llegabas a tu casa, ponías tu USB, copiabas, pegabas otra vez para ponerlos a funcionar en tu computadora. ¿Y qué sucedía cuando intentabas hacerlos funcionar? Sí, había decepción, ¿verdad? ¿Y por qué sucedía eso? Ah, porque no copiábamos el programa como tal. Únicamente habíamos copiado el acceso directo, como dicen ahí, ¿no? Habíamos copiado únicamente los iconos. Entonces, pues precisamente el día de hoy, además de enseñarles cómo esto se utiliza de una forma ofensiva, pues bueno, les vamos a enseñar por qué sucedía eso de que cuando se robaron los juegos, pues no funcionaban. Pero la respuesta corta es, se robaron el acceso directo y el acceso directo no es el programa como tal. El acceso directo es un indicativo de dónde se encuentra el programa real. Entonces, bueno, ¿alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando haces clic en un acceso directo en tu escritorio? Que es precisamente todos estos iconos, o la mayor parte de los iconos que nosotros tenemos en nuestro escritorio. Cuando arranca nuestra computadora, pues tenemos los iconos de los programas más importantes o que vamos instalando en nuestra computadora, ¿no? Y tenemos a nuestros navegadores, tenemos a nuestro Microsoft Word, a los juegos que tengamos instalados, lo que utilicemos para trabajar. La mayor parte de las veces no tenemos que salirnos tanto del escritorio y muy pocas veces, si no le damos tanto uso a la computadora, pues rara vez nos tenemos que salir del escritorio, ¿no? Casi siempre trabajamos con lo que está directamente ahí. Esos iconos son nuestros accesos directos. Y esos accesos directos son un tipo de archivo especial, un archivo que se llama LNK o link. Ahora, ¿cómo nosotros podemos distinguir cuando estamos tratando o cuando estamos frente a un archivo LNK? Pues bueno, los accesos directos tienen esta flechita de aquí, la cual no tiene el ejecutable real. El archivo que tiene la extensión .exe, que es como tal el programa real, el ejecutable, que es el programa realmente, no tiene esta flechita. Y aquí pues tal vez no se alcanza a ver tanto, pero voy a hacer un poquito de zoom y creo que ahí se ve, ¿no? La mayor parte de los programas ya ven que tienen una flechita en la parte de abajo a la izquierda. Pues bueno, es justo esa flecha la que nos indica que estamos tratando
con un acceso directo o con un tipo de archivo LNK. Por ejemplo, estos de aquí, ¿no? El Brave, Steam, el Electronic Arts, Notion, etc. son accesos directos. Y siendo muy, muy honestos, alguien hasta el día de hoy, justo ahorita que mencionamos esto, no había notado que tienen una flecha en la parte de abajo a la izquierda, porque pues aquí está muy en zoom. Pero si esto lo tratamos o lo estamos visualizando en nuestra computadora, no es tan visible. O sea, sí está ahí, pero se cuesta un poco de ver. No sé si alguien no había notado que estos archivos tienen una pequeña flechita ahí. ¿No? ¿Todos lo habían visto? Bueno, yo no. Hubo un tiempo que no lo noté. Pero bueno, esos son nuestros accesos directos. En el caso del Linux, los accesos directos trabajan más a una forma de punteros o una forma de indicar dónde está el verdadero binario. Pero en el caso de Windows, esos archivos son un poco más o son más complejos, así como les puse en la presentación, ¿no? Los podemos ver como una tarjeta de presentación. ¿Por qué? Porque además de indicar dónde está el programa real, estos LNKs, y que de hecho, o sea, es muy explícito todo lo que hacen, pero como que todo empieza a cobrar sentido hasta que vamos yendo paso a paso, estos archivos hacen más que únicamente indicar la ruta real del programa que queremos utilizar. ¿Qué más hacen? Ah, pues tienen el icono que debe mostrarse para el acceso directo, tienen ciertas condiciones de cómo debe mostrar la ventana, pueden manejar atajos de teclado, tienen rutas predefinidas de trabajo para los directorios y pueden procesar argumentos de líneas de comando. Y justo aquí, en argumentos de líneas de comando y en el icono, es en donde está la potencia de este tipo de archivos. En eso y un pequeño detalle adicional que ahorita van a ver. Pero bueno, esta versatilidad indica que los accesos directos no son simplemente punteros, sino que pueden modificar cómo se comporta un programa cuando se lanza a través de ellos. Y para los que ya han jugado en máquinas como TryHack, Mi Hackthebox o los laboratorios que ustedes quieran, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos una de estas máquinas? ¿Cuándo nos emocionamos? Cuando estamos haciendo uno de estos capture the flag. Cuando conseguimos una shell, ¿no? Pero, pues de forma muy general, ¿una shell qué es? Ajá, cuando conseguimos el root. O cuando hacemos, o ya tenemos el RC. Pero una shell que nos permite hacer. Ajá, es un acceso. Exacto, dar órdenes. ¿A todos les queda claro por qué nos emocionamos cuando ganamos una shell? O sea, ganamos la shell para poder dar órdenes a esa computadora que estamos intentando infectar, atacar, hackear, etc. Lo que más nos interesa es ganar esa shell porque una vez la tenemos, le podemos dar órdenes a esa computadora y esas órdenes son comandos, como tal, le podemos dar instrucciones, le podemos decir que haga X o Y cosa. Y si nosotros podemos decidir que una computadora remota que no es de nosotros, es de pues, la organización a la que queremos hackear, nosotros ya tenemos ese nivel de control sobre esa computadora de podemos decirle qué tiene que hacer como tal, pues ya podemos hacer lo que queramos sobre esa computadora, ¿verdad? Podríamos instruirle que tome un archivo, lo envíe a través de cierta dirección que nosotros controlamos y podemos utilizar eso para comenzar a exfiltrar información. Podríamos utilizar ese dar órdenes para pivotear y acceder a otras partes de la red, para acceder a otros sistemas, para acceder a otras computadoras, para utilizar esa computadora mm, como un bot, tal vez, estos que se utilizan en los DDoS. Entonces, lo que más nos interesa cuando hacemos este tipo de cosas es que podamos ganar una shell, porque la shell nos permite dar órdenes. Es más, incluso cuando nosotros compartimos este tipo de noticias de que hay un exploit para iPhone o hay un exploit para Signal, que ahorita está muy de moda Signal por este tema del periodista que incluyeron los directivos de Estados Unidos. ¿Cuándo es realmente importante o preocupante una vulnerabilidad en una aplicación o en un sistema? Ah, cuando esa vulnerabilidad permite ejecución de código remota. ¿Por qué? Porque quien sea que esté explotando esa vulnerabilidad, otra vez puede dar órdenes a la computadora que tiene esa vulnerabilidad presente. Entonces, bueno, hasta ahorita no sé si para todos quede claro que lo que más nos interesa y
probablemente una de las cosas más importantes que podemos ganar mientras estamos haciendo hacking es precisamente el llegar a darle órdenes a una computadora remota. Es lo más importante que vamos a tener, o probablemente lo más importante que vamos a tener. ¿Eso queda claro para todos? Es más, o sea, hasta para los que les interesan como estas partes muy brillosas, muy fancies de el hacking y quieren activarle la cámara a alguien más o quieren registrar las teclas que presiona la otra persona en su computadora o en su teléfono, pues todo eso se puede hacer, se puede lograr si ustedes ya tienen esa capacidad de darle órdenes a esa computadora remota. Entonces, bueno, por eso nos interesa hacer eso. Y a ver, si los LNKs o los accesos directos nos permiten modificar cómo se comporta un programa cuando se lanza y nos permite modificar qué comandos ejecuta una computadora, eso significa que a través de los LNKs nosotros podemos definir qué órdenes le podemos dar a esa computadora que utiliza ese LNK, ¿cierto? Entonces, es por ese motivo que es de mucho interés para nosotros este tipo de archivos, los LNKs. Ahora, estos nuevos, una técnica reciente, no, es una técnica que se ha utilizado durante muchos años, pero no por eso deja de ser utilizada. Es probablemente una de las técnicas que más se utilizan en el mundo real y que más abusan los atacantes. Ahora, no por eso, no porque sea una de las técnicas que más se utilizan y abusan en el mundo real, significa que va a ser tan fácil o tan directo el realmente hacer funcionar un LNK en un sistema que tiene antivirus, que tiene DR, que está más defendido, que tiene bloqueos para cierto tipo de extensiones, etc. Entonces, sí, se utilizan en el mundo real, es una técnica que ya tiene tiempo, pero si lo queremos hacer funcionar, vamos a tener que aplicar más trucos, más magia, por así decirlo. Ahora, mencionábamos que el LNK es un poco distinto al que se trabaja en Linux, porque el de Linux pues, es un poco más crudo, actúa más a forma de una ruta, ¿no? Esto que estás buscando está aquí y ya. Los LNKs de Windows o los accesos directos de Windows son en realidad archivos binarios. Es decir, son como una imagen, son como un exe, son como un DLL. Es toda una estructura de datos. Son un grupo de unos y ceros, son miles de unos y ceros continuos que ordenados y entendidos de cierta forma, pues ganan ciertas funcionalidades. De hecho, eso como tal es un exe, un DLL, un programa, una imagen, es simplemente un grupo de unos y ceros que tienen cierta estructura, es una estructura de datos que cuando se entiende y se ordena de cierta manera, pues cobra sentido, ¿no? Y ese grupo de unos y ceros, ese 1 millón de unos y ceros continuos, cuando se ordena de cierta manera, se convierte en un programa ejecutable, o se convierte en una librería, o se convierte en una mapa en un mapa de bits, ¿no? En una imagen. Algo similar, o eso mismo, son los LNKs. Es un archivo complejo, con cierta estructura de datos. De hecho, ustedes pueden entrar a la documentación de Microsoft y visualizar todo el documento completo de qué es realmente un LNK y son como 80, 90 páginas muy técnicas, pero que vale la pena que después revisen. Similar a los exes, si alguien ya ha revisado o ha estudiado anteriormente cómo funciona realmente un exe o un DLL, habrá llegado a algo que se llama formato PE, Portable Executable. Pues bueno, algo similar tienen los LNKs porque otra vez son archivos que también son binarios. Entonces van a encontrar que tiene cabeceras, tiene ciertos identificadores, tiene banderas que le permiten a la computadora entender mejor con qué está tratando, con qué está lidiando. Pero hay una parte que nos es más importante a nosotros y es la data de las cadenas. ¿Por qué? Porque es justo en esta sección donde se describe pues, el acceso directo, la ruta relativa al objetivo, el directorio de trabajo, los argumentos de la línea de comandos y la ubicación del icono. Ahora, el workflow, la forma de utilizar un link o un LNK es muy simple, es muy sencilla. Todo lo hemos hecho. ¿Qué es lo único que queremos, que tenemos que hacer si queremos utilizar un acceso directo, un LNK? Ah, pues le damos doble clic a ese acceso directo y esperamos a que aparezca nuestro programa, ¿cierto? Es todo lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros vemos, pero en realidad, cuando nosotros hacemos ese doble clic sobre ese acceso directo, bueno, Windows tiene que leer ese archivo, tiene que estructurarlo, tiene que mapearlo, entender esa información, extraerla, parsearla y comenzar a entender lo que está ahí. ¿Qué es lo primero que sucede dentro de lo importante? Pues bueno, primero intenta la ruta más directa almacenada en el archivo. Si falla, porque tal vez movimos el programa, se actualizó, cambió un poco la estructura del archivo que se tiene que ejecutar realmente, pues bueno, el LNK como tal puede manejar ciertos cambios de ese estilo. Entonces, puede hacer ese tipo de cosas.
Una vez se encuentra el objetivo, Windows aplica cualquier parámetro especial de lanzamiento. Y recuerden que eso está como tal en otra cabecera, en argumentos de línea de comandos. El acceso directo puede actualizar sus datos internos registrando que lo has utilizado. Pero bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta? Creo que vamos muy tranquilos. Creo que es un tema simple, pero no sé si haya dudas, preguntas hasta aquí. Sí, todo bien, todo claro. ¿Todo claro? Ok. Entonces, bueno, ya podemos decir que sabemos más o menos cómo funciona un DLNK, ¿cierto? Es simplemente un acceso, un archivo binario que tiene toda la descripción para ejecutar a alguien más. Es un poco más complejo que los de Linux porque este puede manejar más cosas, puede guardar más parámetros, tiene el icono, etc, etc. Ahora, con eso que acabamos de ver, de aprender, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, de entrada, nosotros no tenemos que esperar a que Windows cree esos LNKs por nosotros. Nosotros podemos crear nuestros propios LNKs. Es muy simple, es muy sencillo. Si ahorita alguien tiene su laboratorio, su computadora abierta, incluso puede ser la principal, no hay ningún problema. Puede probar a crear un LNK. Vamos a ir de lo más simple a tal vez un poco lo que sea más complicado. Pero bueno, la forma más simple de crear un LNK pues es utilizando una GUI, una interfaz gráfica. Y ese procedimiento es muy simple, basta con clic derecho en cualquier espacio en blanco de su computadora. No necesariamente lo tienen que hacer en el explorador de archivos, que es esto de aquí, que muchas veces han utilizado. Lo pueden hacer directamente en su escritorio. Simplemente pues háganlo en donde no está un icono ya, ¿no? Agarran un espacio en blanco, clic derecho, se van a New y de la misma forma en que crean una nueva carpeta o un nuevo archivo de texto, etc., ustedes pueden definir, ah, bueno, quiero crear un acceso directo. Si su computadora está en inglés, pues lo van a encontrar como shortcut. Y eso nos va a guiar un pequeño wizard que nos va a ayudar a crear estos accesos directos. Entonces, ¿cuál es el ítem para el cual te gustaría crear este atajo? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Ah, pues navegar. Y, por ejemplo, mm, se me olvidó la ruta de Edge. Estos de aquí, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, y justo esta es la ventaja de este tipo de archivos, que a eso vamos ahorita. Pero, o sea, no es tan fácil ver que tiene una pequeña flechita ahí, ¿verdad? O sea, si esto lo mandan a recursos humanos, a ventas, etc., ¿creen que se van a dar cuenta que tiene una flechita? Pues no, ¿verdad? Porque lo que ocupa más espacio es el icono, tiene el nombre, no tiene extensiones raras, muy importante. Pero bueno, vamos por ejemplo a Microsoft Edge y voy a abrir la ubicación real y aquí estoy, ¿no? Este es el ejecutable real, .exe, y ya vieron que no tiene ese pequeño cuadrito con una flechita indicando que es un acceso directo. Pero bueno, voy a tomar esta ruta y esta es la ruta que le voy a decir al wizard que quiero utilizar para crear mi acceso directo. Entonces, sé que está en C, está en programas x86, está en Microsoft. Exacto, y podemos cambiar el icono. Vamos a Microsoft, Edge, aplicación. Y aquí está, seleccionamos el ejecutable para el cual queremos crear este acceso directo. Está definida la ruta, de hecho creo que podríamos haber copiado y pegado, hubiera sido más fácil, pero bueno. Next, ¿qué nombre le quieres poner a este shortcut? Ah, y vamos a ponerle, no sé, mi atajo, ¿no? Vamos a ponerle PDF. O mejor aún, calificaciones.pdf. Y vamos a regresar al escritorio donde estábamos creando esto. ¿Y qué tenemos aquí? Nuestro acceso directo, ¿no? Tiene el icono de Edge, ¿sí? Tiene el nombre que nosotros definimos y la extensión que nosotros definimos. Si nosotros le damos clic, ¿qué debería suceder? Pues lo debería suceder para lo cual lo programamos, ¿no? Lo creamos. Abrir Microsoft Edge. Y ahí está. ¿Alguien tiene dudas con el proceso de creación
de un acceso directo con la interfaz gráfica, que se haya perdido, que no haya visto cómo se hace. O sea, es muy simple, muy sencillo, nada más agarran el ejecutable real y le ponen el nombre. Súper, todo bien, sin problema. Claro, ok. Entonces, pues bueno, esto no es divertido para nosotros, ¿verdad? No tiene nada de funny. Pero bueno, vamos a darle clic derecho a esto y vamos a revisar las propiedades. Y es aquí donde las cosas se comienzan a poner interesantes. Lo primero que nos recibe es esta pestaña de shortcut, atajo. Y de aquí lo que nos interesa es justo target. Starting, nosotros no lo vamos a estar utilizando tanto a menos que queramos definir un directorio de trabajo de dónde tiene que empezar a trabajar o leer archivos este ejecutable, pero no, nosotros no lo vamos a utilizar tanto. ¿Tiene algún atajo de tecla? No, ninguno. ¿Qué es lo que hace o cómo corre este programa? Pues en una ventana normal. Podríamos seleccionar cómo queremos que funcione. Por ejemplo, si seleccionamos minimizado, aplicamos y damos OK. Vamos a ver si hay algún cambio. Pues bueno, en este caso no, porque Edge es un programa que está definido para arrancar de esa forma, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo en ventana normal y aplicamos otra vez. Y es justo aquí donde comienzan las cosas interesantes. ¿Por qué? Ah, porque nosotros podemos tener nuestro target, sí, pero ¿qué sucede si nosotros decimos, ah, bueno, el target en realidad yo quiero que sea C dos puntos Windows System 32 y le di enter al tiempo. System 32 y quiero que sea CMD. Sí, efectivamente cambia a CMD, pero aún hay un pequeño truco que podemos, o un paso adicional que tenemos que hacer para que esto comience a cobrar sentido. Tenemos aquí otro botón muy interesante que es cambiar icono. En este momento, lo que está haciendo el LNK es el comportamiento por defecto, que es toma el icono del target que nosotros seleccionamos, pero no tiene que ser necesariamente así. Nosotros podemos tomar un target, irnos a cambiar icono y navegar hacia algún ejecutable del cual nos interese tomar el icono. Que en este caso, pues yo ya había copiado la ruta para Microsoft Edge y no se descopió. Aquí está, regresamos. Mm, mm, Vamos a pegar la ruta, navegamos y voy a seleccionar a Microsoft Edge. ¿Por qué aparecen múltiples iconos? Eso tiene que ver más con el formato de los portable executables, los archivos como exes o DLLs. Pero bueno, los iconos de los exes son recursos que están dentro de nuestro ejecutable. Se definen desde el momento en que nosotros compilamos, nosotros podemos definir qué archivos .ico van a estar dentro de nuestro ejecutable. Por eso podemos definir más de uno, por eso vemos pues, todos los que tiene Microsoft Edge. ¿Qué es, por ejemplo, este icono de aquí? Ah, pues es el de navegación privada, ¿no? Y podemos ver también otros iconos, tal vez que no se ven tanto, como por ejemplo CAN, dev, beta, este del menú de... No, no es el de hamburguesa, ¿no? No recuerdo cómo le dicen este menú los que hacen UX. Pero bueno, tenemos a disposición todos los iconos de Microsoft Edge. Y tenemos uno muy interesante, que es el de PDF. Kebab, se le dice kebab a ese, no sé. Pero bueno, vamos a seleccionar, por ejemplo, el de PDF. Vamos a dar a aplicar y OK. ¿Y qué es lo que tenemos ahora en el icono que acabamos de crear? Pues sí, ¿no? Realizamos nuestro cambio, se sigue llamando calificaciones.pdf, tiene el icono del PDF, si le damos clic, ¿qué sucede? Pues es con esto, con lo que se comienza a poner un poco más interesante todo esto que vamos a estar haciendo el día de hoy. Ahora, por defecto las computadoras Windows, tal y como salen de la caja o de la instalación, no tienen activado una opción adicional que se llama
Mm, mostrar las extensiones. No, me confundí, el kebab es el de tres puntitos. El que enseñaste es el bento. Ok. Pero bueno, las computadoras Windows por defecto no tienen activada esta opción de mostrar las extensiones de los archivos. ¿Eso para qué es? Ah, bueno, si te llega un archivo exe al cual no le agregaron el punto exe en el nombre, aún así va a estar mostrando que es un punto exe si tienes activado esto. Es una cuestión de seguridad para que no te hagan ejecutar cosas que no son realmente el tipo de archivo que tú crees, ¿no? O sea, para que haya menos engaños en ese tipo de cosas. Pero por defecto, esa opción está desactivada. Es más, ¿este archivo qué es? Pues es un script para Python, ¿no? ¿Y en qué terminan los scripts para Python? En .py. El nombre de este archivo como tal es simplemente script-lnk. No tiene la extensión dentro del nombre y no se muestra esa extensión si nosotros únicamente visualizamos el archivo. Pero si nosotros activamos esta opción de mostrar las extensiones de los archivos, ¿qué es lo que hacemos? Ah, pues hacemos que se muestre ese punto PDF. O en el caso del archivo que sí es un PDF, obligamos a que se muestre la extensión, que en este caso pues es un PDF. Esa es una cuestión de seguridad. Si ustedes no tienen activado eso de mostrar las extensiones de los archivos, pues está más que recomendado que vayan y lo activen para que no les lleguen a engañar con algún tipo de archivo extraño que creen que es una cosa y termina siendo otra. Pero bueno, pero sucede algo interesante con el archivo que es el tema de la clase de hoy. Es más, incluso si yo le quito esa extensión, ese punto PDF, que no es extensión como tal, es en realidad simplemente parte del nombre, incluso con esa opción de mostrar la extensión del archivo, se muestra la extensión que es un punto .lnk. No, está disfrazado, machín. Sí, está interesante, ¿verdad? Entonces, incluso con esa medida de seguridad de Windows de siempre nosotros mostrar el archivo oculto, perdón, la extensión, pues ya, los LNKs no aplica sobre ese tipo de archivos. No únicamente sobre los LNKs en donde esto funciona, hay otros 15 tipos de archivos similares en donde se pueden aplicar este tipo de trucos, pero bueno, eso es más tema de nuestro curso CENID. Pero sí, eso es algo muy interesante y es precisamente lo que nos va a ayudar a convertir esto en una cadena de ejecución decente, porque si no va a ser tan fácil como simplemente creamos un LNK, le ponemos en el target, ejecuta mi código malicioso y listo. No, vamos a tener que ser creativos si queremos utilizar esto bien en el mundo real. Pero bueno, de momento, no sé si alguien tenga dudas, preguntas, algo por el estilo. Hubo algo así, ¿no? Que era, mandaban unas facturas en PDF, pero no era realmente ninguna factura. Exacto, es algo similar. De hecho, ahorita vamos a comenzar a combinarlo, pero sí, esto es muy, muy utilizado en campañas. Bla, bla. No, ninguno, ninguna. Se puede cambiar el tipo de archivo que se muestra donde dice shortcut. El tipo de archivo que se muestra donde dice shortcut, o sea, aquí o dónde. ¿Me Porque bueno, escuchas? sí, escucho. Ahorita donde tenías la lista de los archivos, lo tenías mostrado como con más detalles, donde dice fecha de Ah, modificación, tipo, tamaño. en propiedades aquí. No, lo tenías como en una lista, los tres archivos que estás mostrando, los tenías como en una Ah, ya, lista, ya. y ahí Sí, ya con la de los se detalles, ¿no? veía fecha de Este. modificación, ajá. Entonces No, ahí ese no lo te podemos podría quitar. dar algo, ¿no? Como una idea. Sí, buen punto, pero no, ese no lo podemos quitar. De ahí se sigue distinguiendo que es un atajo. Ah, ok. Gracias. Eso ujú, también depende mucho de cómo esté configurada la computadora que va a recibir esto, pero sí, si tiene los iconos más grandes, por ejemplo, eso se deja de
demostrar, ¿no? Solo está en ese, precisamente en ese formato de lista. Que bueno, creo que va quedando claro también por qué deben tener activados todo este tipo de cosas, ¿no? Dice, y cuando lo mandas sale la flechita abajo a la izquierda. Sí, 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 es justo de lo que estamos hablando. Esto se va a mantener, es lo que indica que es un acceso directo, pero en el día a día, con una persona estresada que recibe este tipo de archivo, que se combina bien con la ingeniería social, con cómo realmente se debería hacer esto, no se va a notar esa flechita. Nosotros en muchas veces o en el campo de la ciberseguridad, o para ustedes que les comience a interesar estos temas, ¿qué es lo que siempre escuchan de cómo protegerse de los ataques de phishing y de ingeniería social? ¿Cuáles son como las recomendaciones? Ah, pues ponle atención al nombre de dominio que llega al correo electrónico, ¿no? Y ve si ese uno no es en realidad una L o si esa L no es en realidad otro carácter, o que no tenga un espacio oculto por ahí, o que hay una A que parece A, pero es en realidad una A que es rusa, que es cirílica y cambia un poquito, pero sí han escuchado como ese tipo de consejos, ¿no? De no, y ponle atención, mucha atención a las extensiones de los archivos que llegan. Imagino que todos han escuchado como recomendaciones así para prevenir phishing. Sí, porque pues, va a estar disfrazado de la manera más cotidiana que se pueda para que Exacto. caiga uno, pues. Y sí, la flechita, pues realmente, por ejemplo, yo que no estoy tan adentrado en este mundo, pues a mí si me No llega se nota cualquier tanto, archivo, ¿no? no verifico tanto de que, trae una flecha que nunca había visto, pues no. Mientras el nombre coincida relativamente con la cuestión, voy a hacer clic. Exacto, o eso que comentaron ahí, ¿no? De punto .com a punto .corny. No, si combinas la R con la N se hace una M, ¿no? Y haces un typo muy interesante. O sea, sí, todos esos trucos están bien. No digo que no, todo eso está muy interesante. Pero, o sea, la realidad es, si la persona a la que le mandaste tu ataque se pone a verificar si la M no es en realidad una R y una M, la L no es en realidad un uno, si comienza a checar todo este tipo de detalles, o sea, es porque esté mala ingeniería social. La ingeniería social debería tener el objetivo de apagarle esa parte lógica a la persona, de asustarla o de emocionarla tanto que se olvide que tiene que checar una L por una U, por una L por un uno, que tiene que revisar la extensión. O sea, para eso es la ingeniería social. Si no se logró eso, si la persona se pone a verificar los detalles, pues no, no existe, no hicimos buena ingeniería social. Es como cuando le marcan a, no sé, tu tía o tu abuelita y le dicen que te tienen secuestrado, ¿no? O te marcan a ti y te dicen que tienen secuestrado a tu hijo y tú ni tienes hijos. Igual y tú no te asustas porque no tiene sentido para ti, no funciona la ingeniería social, pero si le marcan a tu abuelita, a tu tía, la que siempre contesta y lleva con el mismo número 40 años, tu tía, la que sí se asusta, realmente se pone a pensar, oye, ¿y podría ser esto una estafa? No, ¿verdad? Caen la mayor parte de las veces derechitas. Y no se acuerdan de que la Guardia Nacional en la carretera tiene un montón de anuncios de que no caigas en la estafa, verifica quién te llama y se les olvidan todas esas cosas porque funciona la ingeniería social, porque los asustan. Ese es el chiste de la ingeniería social. Otra vez, si la persona se pone a verificar los pequeños detallitos, no somos buenos ingenieros, no somos buenos ingenieros sociales, no lo asustamos o no lo emocionamos lo suficiente. O al menos esa es mi opinión. Si la persona se pone a verificar esos pequeños detalles es porque no se hizo bien la ingeniería social. La ingeniería social tiene el objetivo de apagarle esa parte lógica de la mente a la persona, ponerla más emocional precisamente para que se olvide de todos los pequeños detalles que vio y aprendió de ciberseguridad. Eso es lo que buscamos con la ingeniería social. Pero bueno, hasta aquí, dudas, preguntas. No, todos, todo bien. Listos para continuar. Sí, todo bien. Ok.
Entonces, bueno, vamos a hacer esto, vamos a comenzar a hacer esto un poco más interesante, ¿no? Sí, ya sabemos que podemos hacer aparecer otro programa, pero sabemos también que esto puede complementarse con argumentos. Si ustedes utilizan a partir o directo desde la terminal un binario como cmd.exe o como PowerShell, ustedes le pueden comenzar a pasar argumentos a CMD o PowerShell. En el caso de CMD, lo único que tienen que hacer es indicar que lo que sigue es un comando como tal. Por ejemplo, podrían ustedes indicar, no sé, calc.exe, ¿no? Que es como el estándar para probar si tenemos RCE o si podemos explotar un bug o si podemos explotar una vulnerabilidad como tal. Pero bueno, vamos a hacer esto, aplicamos, decimos que sí, ok. Y ya comienzan a suceder cosas muy interesantes, ¿no? Digo, yo sé que no es muy divertido hacer aparecer una calculadora, pero el chiste es que quede claro que podemos comenzar a hacer lo que nosotros queramos sobre la computadora que lee y ejecuta es el NK. Ahora, la clase de hoy no es de evasión como tal. Ahorita yo tengo el antivirus apagado para que no me borre un exe que vamos a utilizar más adelante. Pero, sí, tal puede que con un antivirus el cmd.exe pase, siempre y cuando no hagan algo muy, muy descarado, como hacer un Juan 1000 luego, luego, algo por el estilo. Pero lo ideal es que esto lo comiencen a complicar más y más. Y eso lo vamos a hacer utilizando algo de lo que yo hablé hace muchos años, en la página de Instagram, que es en donde más publicamos. Si alguien viene de Telegram o del correo electrónico o algo por el estilo, pues bueno, de lo que más utilizamos es Instagram. Para hacer esto más interesante, vamos a utilizar unas cosas llamadas LOLBAS o Living of the Line Binaries. Igual, otra vez, de los que ya han utilizado TryHack, MeHackTheBox, ese tipo de plataformas de CTF, ¿alguien ha utilizado un recurso que se llama GT of Beans? GTF o Beans. No, bueno, vamos a explicarlo rápido. ¿Qué son los GT of Beans? Pues bueno, es un recopilado, es una lista de binarios que las personas ya han identificado, que se pueden utilizar para cuestiones mm, ofensivas o para hackear o para abusar un sistema. Por ejemplo, si alguien tiene instalado, no sé, el binario de Python en su sistema, como todos los sistemas Kali, pues bueno, si tú detectas que una computadora tiene instalado Python y puedes utilizar el binario de Python y ese binario tiene activada la bandera de Suite, que es una bandera especial de privilegios, pues tú puedes utilizar eso para escalar privilegios. O puedes escalar privilegios utilizando ese binario de esa forma específica. Entonces, ¿qué son los GT of Bins? Son un recopilado de binarios que, utilizados de cierta forma, te pueden permitir a ti utilizar programas nativos o legítimos presentes en sistemas operativos y utilizarlos a tu favor de una forma ofensiva. Solo que este pues, es para Linux. LOLBAS es el equivalente para Windows, es también un proyecto, un repositorio que permite agrupar ciertos ejecutables nativos legítimos de Windows que nosotros podemos utilizar a nuestro favor si estamos del lado ofensivo. Entonces, por ejemplo, hay uno muy interesante que se llama conhost. Y pues bueno, si nosotros leemos la ficha de conhost, dice que está en esta ruta, bla, bla. Si quieren leer más acerca de cómo funciona esto, pues bueno, ahí está el link. ¿Quiénes son los responsables de este repositorio? O sea, los créditos para quién van. Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer como tal con este binario legítimo de Windows? Pues bueno, lo puedes utilizar para ejecutar comandos. O puedes jugar con esto para hacer que se modifique el proceso padre. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Vamos a regresar a nuestro LNK. Para quienes ya sepan un poco más de cómo funcionan los procesos de Windows,
Pues bueno, ¿cuál sería el árbol de ejecución aquí en los procesos? Sí, terminamos ejecutando a calc.exe, pero calc.exe está siendo ejecutada ¿por quién? Por CMD, por la consola. Entonces, si nosotros visualizamos esto en la terminal, perdón, en un explorador de procesos, y es más, vamos a hacerlo, y buscamos a la calculadora, el proceso padre de la calculadora debería ser en realidad el CMD. Aquí tenemos, vemos que está consumiendo recursos, pero si bajamos un poco más, o si lo hacemos con una herramienta más profesional, pues bueno, el proceso padre de esta calculadora debería ser el CMD. Y ahora vamos a hacerlo con ProExplore. Mm, Está teniendo la calculadora. Y ahora vamos a volver a ejecutarlo. Propiedades, vamos a ver el proceso padre. Job strings, kill process tree. No, no va a aparecer porque nuestra CMD no se queda abierta, se muere. Pero, mm, sí, tal vez en la metadata de la ejecución termine diciendo que es CMD, pero sí, no lo vamos a encontrar abierto porque ¿qué le sucede a nuestra CMD? Muere en cuanto termina de ejecutar la calculadora, ¿no? Tendríamos que meter un sleep o algo por el estilo para que quede vivo ese CMD. Entonces, no vamos a saber el CMD en Process Explorer o en el Task Manager. Pero, volviendo al tema, incluso si no lo vemos, o sea, el flujo de ejecución o el árbol de ejecución de eso es, hacemos aparecer a CMD, CMD es el proceso padre de calc.exe. Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que nos permite hacer con Host? Con Host nos permite volver más complejo ese flujo de ejecución. Porque, a ver, si un EDR o si una persona que trabaja en seguridad se pone a revisar cómo ha sido la ejecución en el sistema que está defendiendo y ve que CMD abrió a cal.exe o que de pronto CMD, que bueno, no, un atacante real no abriría a la calculadora, ¿verdad? Pero de pronto ve que CMD ejecutó a otro ejecutable raro o inicializó una conexión y CMD está hablando con Internet, o sea, eso no sería raro que CMD esté haciendo todo eso. Sí, ¿verdad? Sería muy raro que CMD esté utilizando ese tipo de cosas. Y por ese motivo, CMD es uno de los ejecutables más monitoreados dentro de todo un sistema operativo Windows. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar ese tipo de cosas? Pues podemos comenzar a combinar con los LOLBAS. Y es más, o sea, podemos hacer algo muy, muy simple únicamente para mostrar qué es lo que hace como tal un LOLBAS. Y podemos decirle, no, bla, bla, bla. Entonces podemos decirle a conhost. A conhost va a correr a CMD y CMD, uy, no sé si se alcanza a ver,
Voy a copiar y pegar todo el comando, lo voy a poner en el chat para que todos lo vean. Conhost es quien ejecuta CMD y CMD es quien termina ejecutando a la calculadora. Entonces tenemos ahí un pequeño, por eso más complejo. ¿Sigue funcionando? Sí, solo que en este caso ya no es CMD quien inicializa todo el proceso, es ahora Conhost. Lo cual tiene más probabilidades de funcionar porque Conhost, al igual que CMD, pues es un archivo legítimo firmado y que le pertenece a Windows. Entonces, siempre que podamos inicializar una cadena de ejecución con un archivo legítimo de Windows a usarlo con un archivo nuestro no firmado, que quién sabe de dónde viene, que representa un riesgo mayor para un sistema, pues mejor hacerlo con un sistema legítimo, con un binario o un programa legítimo de Windows, tal y como lo estamos haciendo ahorita. Y con esto podemos comenzar a complicar. Y de hecho es muy fácil complicar con esto. O sea, podemos mandar a llamar un montón de veces a conhost. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí o qué debería suceder aquí? Conhost ejecuta conhost, conhost ejecuta conhost, conhost ejecuta conhost, conhost ejecuta otra vez a conhost y conhost termina ejecutando a CMD y CMD termina ejecutando a la calculadora. A ver, no, son programas muy, muy ligeros. Esto no se nota. Y ahí está. ¿Hubo diferencia? No. ¿Estamos volviendo más compleja la cadena de ejecución? Sí. Y no hay realmente ninguna diferencia en cuanto a rendimiento o en cuanto a velocidad o a que suceda algo muy extraño. Yo sé que está apareciendo ahí la caja negra del CMD, pero otra vez, hay formas más elegantes de hacer esto. Ahorita lo que quiero es que quede claro para todos el cómo se utilizan este tipo de archivos para este tipo de operaciones. Pero bueno, de momento, dudas, preguntas. Y es más, si lo quieren probar, lo voy a poner ahí. Pero pues son solo muchos conhost concatenados. Pero sí, de momento, dudas, preguntas. Sí, seguros, todo está bien. Excelente, ok. Entonces, podemos complicar esto todavía más y comenzar a meter más LOLBAS. Podemos utilizar. O sea, aquí realmente depende mucho. Por ejemplo, ahí en los comentarios, creo que fue JetSet quien dijo que utilizaba mucho CERT útil. CERT útil también es muy, muy útil. Pero aquí es mucho de que entren a recursos como LOLBAS. No tiene que ser el único, no les digo, este es el recurso que utilizan los hackers. No, o sea, depende mucho de lo que quieran hacer y de su investigación. Pero es mucho de que se pongan a probar muchos de esos programas, de esos binarios y que creen ustedes sus propies cadenas. Al final del día de eso se trata el hacking, ¿no? Se supone que a ustedes les gusta este mundo, les gusta esto porque les gusta experimentar y probar con las computadoras y están enamorados del proceso y no del resultado como tal. Digo, todo el mundo quisiera activarle la cámara a alguien más, ¿verdad? Pero pues la parte del hacking es en realidad el cómo funciona eso, por qué un dispositivo puede hacer eso, por qué un chip puede hacer ciertas cosas, cómo puedo modificar, cómo puedo hacer que el chip haga otra cosa para la cual no está inicialmente diseñado. Si no quieren hacer ese proceso, pues esta carrera no es para ustedes al final del día. Pero bueno, podemos probar con otro binario llamado ForFiles también, parte de Windows firmado legítimo, que nos va a ayudar a volver más complejo nuestra cadena de ejecución. Ahora, ForFiles es un poquito más complejo, pero voy a intentar que esto quede muy, muy claro. O sea, poquito, casi nada, es muy sencillo. For files no ejecuta de forma directa, no es como con host en donde ustedes pueden decir, ah, bueno, for files cmd.exe y for files hace aparecer a cmd, ¿no? For files tiene una pequeña condición y es, tienen una búsqueda, ustedes proveen un directorio, una carpeta e indican un ejecutable que se tiene que buscar en esa carpeta.
En caso de que este ejecutable se encuentre en esta carpeta, se cumple la condición y se ejecuta el comando que ustedes pasan después del diagonal C, que es la forma en que se pasan parámetros en CMD. Pero, bueno, es la forma de utilizar for files. Indican un ejecutable dentro de una carpeta. Si se cumple la condición de que esto exista aquí, se ejecuta el comando. Entonces, tomando en cuenta eso, igual para los que todavía no han revisado for files, ¿qué haría este comando de aquí? Tomando en cuenta lo que les acabo de mencionar. No, nadie voluntarios. ¿Me puedes Verificar, repetir exacto. la pregunta? Sí, con base en lo que dije de qué hacía for files, ¿qué hace como tal ese comando? Pues evade, ¿no? O cómo. Ajá, o sea, for files nos va a ayudar a hacer más Eh, compleja esa cadena y que sea más difícil ver lo que estamos haciendo, ¿no? Pero, ¿para qué son todos esos parámetros? entiendo yo que tendría, bueno, a lo que manda el comando, está ¿Mm? buscando, abre igual las notas y después va a buscar ya la calculadora para que se muestre al final, pero ya ejecutó una nota, ¿no? Mm. Va por ahí, es lo que puso Brooks en los comentarios. Lo que sucede es, recuerden, esta es nuestra condición. Esta es la ruta al directorio en el cual vamos a buscar este ejecutable. Este no se va. No me gusta mencionar la palabra ejecutable porque normalmente la menciono justo cuando digo ejecutar. No me gusta decir que este ejecutable se va a ejecutar. Pero este exe no es el que va a funcionar. Lo que estamos haciendo, esta es nuestra condición. Entonces, estamos preguntando, ¿Notepad.exe existe dentro de C Windows System 32? La respuesta es sí, ahí existe Notepad.exe. Se cumple la condición, por lo tanto yo ejecuto este comando. Entonces, en realidad, qué hace todo el comando? For files inicializa la cadena de ejecución y verifica, ¿Notepad está dentro de System 32? Sí, evidentemente Notepad está dentro de System 32. Por lo tanto, yo voy a ejecutar el comando cmd con estos argumentos, que es abrir una calculadora. Entonces, no vamos a abrir Notepad, no vamos a escribir sobre Notepad. En realidad, lo que estamos haciendo es hacer que aparezca una calculadora utilizando una funcionalidad de for files. ¿Dudas, preguntas con eso? Dice, tengo una duda, por ejemplo, no sé si funciona así, pero se podría usar para verificar si hay algún tipo de archivo relacionado a una sandbox y entonces no ejecutarse, o tendría que ser a fuerzas un ejecutable. Sí, aunque, o sea, hay formas más fáciles de verificar si estamos en una sandbox, no tanto por buscar un ejecutable, que es de hecho lo que hacen muchos actores maliciosos. El tamaño de la pantalla es 720 por 320, algo por el estilo, no recuerdo el número específico. Sí, estamos en una sandbox y ya, no funciona. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las sandbox, por algún motivo, todas están programadas así, con que hacen aparecer una pantalla de poca resolución muy específica. De eso se dieron cuenta los desarrolladores de malware y dicen, bueno, si la pantalla tiene ese tamaño, no ejecuto. ¿Por qué? Porque estoy en una sandbox. O si verifico la ruta y existen archivos de VMware o existen archivos de VirtualBox, no ejecuto. ¿Por qué? Porque estoy en un sistema virtual. O en la ruta aparece una palabra como Flare, VM o comando, algo por el estilo, no ejecuto. Entonces, podría ser si ustedes llegan a identificar que cierta sandbox posee algún archivo muy específico, podrían verificar eso, pero si hablamos únicamente de la parte de detectar el sandbox, hay otras formas más fáciles, como por ejemplo detectar variables de entorno, leer variables de entorno, comparar con ciertas variables que ya conozcamos que pertenecen a sandbox.
leer el tamaño de la pantalla. Dice, el ejecutable malicioso, ¿qué sería calc.exe? Tomaría los permisos de Notepad. No como tal de Notepad, porque Notepad es únicamente una condición. O sea, todo esto es una búsqueda. En realidad los permisos son de for files y los permisos de for files son los permisos de quien le da doble clic. En nuestro caso, le estamos considerando que se va a utilizar con un acceso directo, ¿no? Entonces, los permisos de la calculadora son los de la persona que termina ejecutando el comando. Por ejemplo, en este caso, pues, la calculadora tiene los permisos de mi usuario normal, que es un administrador local. Sí, porque es el único usuario en la computadora. Pero sí, los permisos de la calculadora es de quien ejecuta el comando. Entonces, ¿dudas, preguntas con qué termina haciendo todo este comando de for files? Sí, seguros, todo está bien, ya quedó claro. Y si el ejecutable malicioso necesita permiso de administrador, ¿saldrá el permiso de confirmar antes de ejecutar? Sí, aunque sería muy raro que alguien mande un exe que requiera permisos de administrador. Normalmente la parte de escalada de privilegios la tomas si partes de un usuario normal, ¿no? O ya tienes cierta cadena de ejecución que sabes que te va a permitir escalar los privilegios. Entonces, lo que evitas es que el usuario dé un clic en ejecutar como administrador. Sí, tratamos de evitar ese tipo de cosas. Pero bueno, sí, seguro, todo bien. Entonces, voy a copiar del chat que les puse. Bueno, no lo puedo agarrar acá. ¿Cuál es el comando que está ejecutando nuestro LNK en este momento? Pues es todo eso, ¿no? Conhost ejecuta conhost, bla, bla, bla. La cadena que ya discutimos. Entonces, a esto le podemos anteponer. Tal vez aquí nos vamos a encontrar con un detalle. Voy a reducir la cantidad de conhost para que quepa. Pero vamos a anteponer la condición. Entonces, ¿qué estaremos haciendo con ese comando? Puede ver un conhost después de un for files. Justo aquí, no, porque nosotros al escribir for files, lo que for files espera después son sus argumentos. De hecho, si prestamos atención a la manera en que está estructurado el comando, o sea, todo esto son los argumentos. Todo esto en realidad son argumentos para for files. Condición, qué comando se va a ejecutar y el comando que se va a ejecutar como tal es este, pero for files lo entiende como es, como que es uno solo. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo ahorita nuestra cadena de ejecución? Exacto, for files verifica que Notepad exista dentro del System 32, que nosotros lo sabemos. O sea, realmente no nos interesa verificar si Notepad está en System, ya lo sabemos, simplemente es una forma de obligar un true, una condición verdadera, para terminar ejecutando esto de acá. Ujú. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a ver si cabe. Hay una limitación aquí, si utilizamos la GUI, que está limitado a 512 caracteres. En la clase, pues en Zenith vemos cómo superar esa limitante y queda muy, muy padre porque podemos dejar que esto quede en blanco.
Pero bueno, vamos a aplicarlo. Dale OK. Y ahí está. Entonces, ¿qué hizo la cadena de ejecución? Básicamente lo mismo, simplemente agregamos un grado más de complejidad. Otra vez, for files hace la verificación. Ya sabemos que se va a cumplir, por lo tanto se ejecuta esto con host ejecuta cmd y cmd termina haciendo que aparezca calc.exe. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en un sistema y ustedes fueran los defensores y dicen, ah, bueno, yo voy a crear una regla para identificar comportamiento malicioso. Y mi regla es quiero monitorear y eliminar todos los procesos, por ejemplo, en donde la calculadora, en donde el proceso calc.exe, el proceso padre sea cmd. ¿Se podría con esto? Entonces, pues, bueno, es una forma de comenzar a agregar complejidad a todo lo que hacemos. Y al final del día, pues no estamos utilizando ningún binario extraño aquí. For files es de Windows, conhost es de Windows, cmd evidentemente es de Windows. Y yo sé, ¿no? Que esto no tiene como mucho chiste que hagamos aparecer calc.exe, pero no necesariamente tienen que utilizar a calc.exe. Bueno, que en realidad con que tengan el CMD, pues ya pueden hacer lo que se les ocurra siempre y cuando sepan utilizar una terminal, ¿no? Pero ¿qué ustedes si terminan utilizando PowerShell? ¿Alguien ha escuchado hablar de un comando de PowerShell que se llama invoke expression? Este de aquí, ¿o lo han utilizado? Con los de Purple Cult. Y fuera de Purple Cult, o los que todavía no han tomado training con nosotros, ¿alguien ha utilizado invoke expression de PowerShell? No, 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 aún no. Creo que una vez para habilitar la instalación del WSL. Ok. Invoke expression es un comando o un cmdlet de PowerShell. ¿Qué es lo que hace invoke expression? Interpreta el texto y lo puede procesar como comando. Eso que tiene interesante para nosotros. Nosotros podríamos tener un servidor en la web que tiene una ruta muy específica que tiene los comandos maliciosos de PowerShell. Tales para crear una reverse shell, para comunicarse de regreso, para descargar malware adicional, no lo sé, lo que sea que se nos ocurra. Pero los comandos como tal para PowerShell están en un servidor remoto. ¿Y qué es lo que tendría nuestro comando que va dentro del LNK? Tendría a PowerShell combinado a un invoke expression para conectarse a un servidor remoto, leer, descargar esos comandos y ejecutarlos. Y como tal, los comandos maliciosos en ningún momento tocan el disco porque pasan directo a la memoria. Entonces exacto, podríamos combinarlo para utilizar un C2 o para inicializar la conexión hacia un C2. Es más, hay un repositorio muy famoso, ¿no? PowerShell Mafia, que es de los que les gusta jugar con Hackthebox, probablemente sí lo han escuchado, ¿no? PowerSploit. Entonces, Pedro, ¿qué es este repositorio? Pues son scripts que ustedes pueden utilizar. No me digas que jugar con los como, pues es que es jugar, están haciendo otra cosa, están jugando. Bueno, están estudiando, los que les gusta estudiar en Hackthebox,
probablemente se han topado con este directorio, PowerSploit. ¿Qué es? Es un repositorio de scripts, de programas para PowerShell que se pueden utilizar en una operación ofensiva. Como por ejemplo, digo, muchas de esas cosas están muy bien detectadas. Entonces la forma de utilizar esto es en realidad leerlo, analizarlo, ver cómo funciona y replicar y modificar y puedo pasar a otro lenguaje. Porque esto tiene una firma muy muy fuerte. Pero aún así vale la pena que vean el código como tal. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pueden encontrar la firma de qué antivirus está funcionando en una computadora? Pues lo pueden hacer con una función similar de PowerShell, con este código. O cómo pueden, por ejemplo, no sé, hacer ¿quién tiene grillos en su casa? Hacer un escáner de puertos, todo con PowerShell nativo. Pues pueden utilizar este programa de aquí, que en este caso pues son 1149 líneas, ¿no? Porque un escáner conlleva más código, pero lo pueden hacer con todo esto. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían subir este script. Por ejemplo, lo podrían declarar a zip, lo suben a algún otro directorio o el script que ustedes quieran, pero que sea parte de su acceso inicial, de su C2, de lo malicioso que estén haciendo, autorizado, obviamente. Pero esto lo ponen en otro lugar y el comando que va dentro del LNK lleva el IX necesario para leer e interpretar esto, sin que los comandos como tal sin que los comandos maliciosos en ningún momento estén dentro de los archivos que ustedes mandan a la máquina objetivo. Queda claro más o menos cómo podrían utilizar el IX. Se tiene que combinar sí o sí con contenido que esté en la web. No, lo que hace el IX es que lo que reciba como argumento lo puede leer como un comando, lo puede procesar como un comando. Entonces, pues es en realidad, depende de en donde se les ocurra dejar un comando. Y ahí sí podrían aplicarse ideas muy, muy locas y creativas como codificar los comandos, meterlos como variaciones de color en una imagen, meterlos como parte de sonido en un video y que el script de PowerShell se encargue de codificar y descifrar y lo convierta a comando y lo ejecute. O sea, pueden aventarse cosas muy, muy locas y si van agarrando la idea de cómo pueden combinar el EX de PowerShell junto con todo lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahorita vamos a hacer mm, una demo muy sencilla. Podríamos utilizar como tal un archivo de texto. Y es más, ¿no? Se podría poner un Juami. Un Juami o lo que sea que se les ocurra a ustedes. No sé, para abrir la calculadora, start process, etc. Podrían hacer esto desde PowerShell. Entonces, podríamos guardar este comando en el txt. Ahí. Guardamos. ¿Y qué tendría que hacer en realidad nuestro comando que va dentro del acceso directo? Si ahorita por cualquier cosa no llega a caber en la barra, pues bueno, quitamos ahí algunos comandos. Pero eso se puede quitar. Podemos exceder ese límite. Podemos hacer un overflow. Podemos blotear. Pero bueno, ¿cómo se imaginarían que iría el comando? Pues esta parte en realidad no cambia, ¿no? Todo eso se puede mantener exactamente igual. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora ya no haríamos aparecer a CMD, que hace rato era cmd.exe con calc.exe, ¿no? ¿Qué es lo que ahora ejecutaríamos con este conhost de aquí? Y vamos a quitar esto para que quepa. Tun, 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 tun. Ajá, conhost ejecutaría a PowerShell. Ahora, el equivalente de PowerShell para indicar ese diagonal C para decir lo que viene a la derecha es un comando, es literalmente un command. Entonces, lo siguiente iría dentro de comillas dobles. Y ahora sí, va nuestro comando. ¿Y qué es lo que dijimos que íbamos a hacer? Pues vamos a leer de este archivo el comando.
que es start process calc exe, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos decir, eh, invoke expression, podemos hacer un invoke expression. Sí, el guión command en realidad va combinado con invoke expression. Y invoke expression o el ex, que es más, para ahorrar espacio vamos a decir ex es exactamente lo mismo que si pusieran invoke expression. Puedo decir get-content. ¿Y qué es lo que debería hacer? Pues leer la ruta, ¿no? Get-content-path y la ruta a nuestro archivo. ¿Qué tal es por la ruta? Pues ya no cabe. Y veo txt. ¿Tiene espacios? Creo que no. Unas que vamos a poner comillas simples. Hasta ahorita alguien ya se perdió, todos van bien. Entonces, vamos a ver si esto cabe y a ver si lo escribí bien. Creo que sí. No, seguros, nadie se perdió. Entonces, sí, creo que no se me fue ningún carácter. Y pues vamos a ponerle nuestro LNK, que es este, me confundí. Car. Vamos a cerrar todas las calculadoras que tenemos abiertas, que se vean. Y pues sí aparece, pero se mueve muy rápido, ¿no? Entonces, a ver. Esto va acá, acá. A nuestro PowerShell. No creo que requiera la ruta. Vamos a dejarlo nada más como punto .exe. Archivo txt y nuestro archivo se llama así, sí, archivo txt. Y a ver, si no lo pruebo en el PowerShell, pero según yo debería funcionar. Car, ok. Ahora vamos a probarlo. Entonces, cmd. Creo que se me está yendo un carácter, ¿no? Hay mucha diferencia entre diagonal y backslash. En CMD sí, porque este es para los argumentos y esto es para escapar un carácter. Mm, Estará yendo.
Está procesando el pad como parte del comando para for files, entonces sí, algo por ahí no estoy cerrando. Bien. Y alguien que tenga mejor ojo que yo, que alcance a ver si se me fue una comilla o algo por ahí. No, pero lo hago más simple, porque no quiero tardarme mucho en esto, porque si no tendríamos que... Ujú. Igual pad no debe ser tan necesario. Ah, sí, interrumpiendo esto aquí. O podríamos escapar las comillas, ¿no? Y agarrar, vamos a agarrar este. Podríamos escapar esto de aquí. Bueno, no, me voy a tardar mucho. Mejor vamos a utilizar esto sin for files y únicamente vamos a hacer algo muy sencillo con un conhost. De todas maneras, nada, creo que quepa todo eso. Entonces, PowerShell, function, command, invoke expression. Vamos, y ya. Ahora alguien que va a entrar se llama Alex Marín. Sí, entra el patrón Alex Marín. Qué nombre tan peculiar. Y qué pena, entras cuando estoy lidiando con unas comillas. Puedo invocar PowerShells. Deberíamos. X. Está bien. Vivo. Está. Entonces, hasta ahí normal. Y lo que deberíamos pasar al EX es el comando get-content de la ruta, ¿no? Entonces, hasta ahí, bien, funciona. Vamos a tener que hacerlo hacia atrás. Si aquí agregamos los conhost, esto no debería ir complicando tanto, según yo. Entonces, todo bien. Entonces, pues bueno, a ver, si quieren probar el comando hasta ahí, pues, este ya funciona, por si lo quieren probar. De momento, dudas, preguntas, ¿va quedando claro el para qué es el invoke expression? Y a ver si lo puedo corregir muy rápido. Entonces, esto debería ir aquí. Ujú.
Digo, obviamente, para que funcione eso, que ahorita les puse en el chat, deberían tener ustedes un archivo TXT con el comando para hacer aparecer una calculadora, ¿no? Pero de momento, alguien que se haya perdido un poco, que no vaya quedando claro lo que hasta ahorita vamos haciendo, lo leyó, procesó esta parte, pero no lo entendió como comando. Pero bueno, de momento, ¿dudas, preguntas o todo bien? Igual tendríamos que escapar muchas de estas cosas. Pero sí, nos tomaría más tiempo si corregimos este forface. Pero sí, seguros, nadie se perdió, está todo les va quedando claro lo que vamos haciendo. ¿Les clara? Sí, ok. Entonces vamos a utilizar la versión que no está dando tanta complicación, porque si no voy a tener que, tendría que ponerme a probar con escapar las comillas. Y simplemente vamos a probarlo con nuestro acceso directo, ¿no? Ya lo tenemos aquí. Es esto, aplicamos. Ok. ¿Y qué es lo que sucede? Utilizamos el LNK manda a llamar a toda esa cadena de conhost, el conhost utiliza conhost, entonces hacemos un poco más extraña esa cadena de ejecución. Conhost termina llamando a PowerShell. PowerShell a través de invoke expression hace un get content. El get content lee el archivo TXT, se lee el comando y este comando que está dentro del archivo es lo que termina dentro del EX. Por lo tanto, es este comando lo que estamos ejecutando. Si se dan cuenta, dentro de lo que pusimos en el LNK, en ninguna parte está que nosotros hagamos aparecer una calculadora. ¿Ya vieron? No hay ahí ningún comando para calculadora. ¿Por qué? Porque el comando para aparecer la calculadora está en el TXT. Y evidentemente, pues no se me hace tan buena idea que ustedes manden los comandos dentro de un TXT, simplemente es para mostrarles el uso del EX. Esto, cómo podrían hacerlo de una forma más real. Hostean los comandos en un servidor, utilizan al EX para leer de forma remota y conectarse a ese servidor, lo leen y ejecutan. Y en ningún momento la parte maliciosa toca, como se le dice, como se le dice, en ningún momento la parte maliciosa toca el disco. No se descarga nada. O sea, no se descarga en el sentido que se guarde un archivo .pc1 con los comandos. No, o sea, pasa directo del servidor a memoria. Eso es lo que podrían hacer con una cadena de ejecución similar a esto de aquí. Entonces, pues, bueno, si hasta ahí no hay ninguna duda, pregunta, podríamos pasar a la parte de empaquetado, que es como tal algo muy, muy importante también, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver justo con el envío. Y a ver, de momento ya sabemos que pueden ustedes utilizar una terminal a través de un LNK y le pueden poner el icono que ustedes quieran. Podrían utilizar un icono de Chrome, si no les gusta ese icono de PDF, pueden utilizar lo que ustedes quieran. Ahora, hay una limitante aquí. Tuve yo que descargar un icono y agregárselo al LNK. ¿Qué fue lo que yo utilicé para definir qué imagen o qué icono iba a aparecer en este atajo, en ese shortcut? Utilizamos una ruta, ¿no?
Por lo tanto, cuando nosotros mandemos el LNK al objetivo, ¿qué sucede si esa persona en su computadora, en esa ruta que nosotros indicamos de nuestro LNK, no tiene ese ejecutable con el icono? Porque el LNK está resolviendo en tiempo real la imagen o el icono. Por lo tanto, si a nosotros se nos ocurre utilizar un icono distinto, algo muy personalizado, tal vez algo de una VPN, un, no sé, el icono de Notepad, el icono de Visual Studio, pero ese ejecutable en esa ruta no la tiene la persona objetivo, no coincide y por lo tanto nuestro LNK se va a quedar sin imagen. Y eso se va a ver más sospechoso. Entonces tenemos que asegurarnos que lo que mandemos va a coincidir en la ruta con lo que la computadora objetivo tiene en esa ruta. No sé si soy claro en esa parte o hubo confusión, pero sí, no podemos simplemente mandar cualquier imagen, tiene que coincidir con el objetivo, con la ruta del objetivo. Formas de subsanar eso. Tomen rutas muy generales, cosas que no cambien tanto, por ejemplo, esta de Microsoft Edge, tomen las rutas del Microsoft Word, de Excel, cosas que ustedes sepan que van a estar siempre en el mismo lugar, usen eso como ruta, como argumento. Se puede hacer un argumento para clave en caso de que no exista en el pad. Ujú. De hecho, a través de los argumentos pueden autoextraer un exe que vaya dentro del LNK. El hecho de que ustedes tengan el uso del argumento, que pueden utilizar cualquier comando, les da mucho juego. En realidad pueden hacer lo que ustedes quieran hasta ese punto. Pero sí, la limitante es esa. No simplemente pueden utilizar cualquier icono. El icono tiene que coincidir o tiene que estar presente en la misma ruta que ustedes definen en el NK con la computadora objetivo. Entonces, si con eso todo está claro, vamos a hablar de la parte del envío. Ya sabemos que podemos hacer eso, está padre. Podemos ejecutar comandos, podemos utilizar a PowerShell, podemos utilizar a SMD, combinarlo con uso del OLBAS, podemos descargar cosas desde aquí. Pero, ¿a ustedes no se les haría raro que por correo electrónico alguien les mande un archivo LNK y que les diga, aquí está mi CB y el archivo es un LNK? Porque sí, o sea, una vez dentro de Windows, la extensión no se ve, pero si ustedes los mandan por correo o lo suben a otro lado, pues sí se va a ver esa extensión. ¿No se les haría raro si alguien les manda un LNK? Pues sí, ¿no? Debería hacérseles raro. Entonces, si ustedes lo mandan únicamente, si lo mandan muy directo hacia el LNK, eso tiene pocas probabilidades de funcionar. Más porque probablemente va a estar bloqueado por el proxy o el sistema de defensa que tengan en su correo electrónico, la empresa o la computadora objetivo. Entonces, ese tipo de archivos no se mandan así, se mandan empaquetados. Una forma muy fácil de empaquetar, pues es, no sé, no notas, semestre. Una forma muy fácil de empaquetar es ustedes crean una carpeta, el LNK, el acceso directo va dentro de esa carpeta. Comprimen esto y lo que mandan es el zip como tal. Y esto sigue siendo interesante porque incluso si la persona no descomprime el zip, sino que simplemente le da doble clic, alguien ha utilizado los zips así, con simplemente darle doble clic para no tener que descomprimirlos de que le haya dado flojera o algo. Incluso si se utiliza así, nuestros comandos siguen funcionando. Y es más, vamos a probarlo con algo muy sencillo. Conhost. No, no. Vamos a hacer cmd.exe aquí. C, que es lo que va a ejecutar. Cal.exe. El calque funcione. Sí, funciona el calque.
Entonces, modificamos el target, aplicamos. Y otra vez, no mandan el LNK solo, lo que mandan es la carpeta comprimida. Sería muy difícil para una empresa bloquear todos los puntos zip porque, o sea, no es un archivo que sea realmente extraño dentro de las comunicaciones. O sea, si vas a mandar un grupo de archivos, pues lo mandas comprimido. No es un archivo tan raro. No es como si mandaran un MSI o un doble X, algo por el estilo. Entonces, esa es la forma en que ustedes mandarían esto. Incluso si la persona no descomprime, sino que esto le llega, lo descarga, le da doble clic, ve el contenido y le da clic a esto, tenemos ejecución. Y no hemos descomprimido. Entonces, esta es la forma en que se utilizan, o una de las formas en que se utilizan los LNKs. Recuerden, van empaquetados. Puede ser dentro de un zip, puede ser dentro de un ISO, puede ser dentro de un 7, de un 7Z, lo que sea, pero se mandan empaquetados este tipo de archivos. Ahora, ¿qué sucede si quieren combinar esto con un malware? O sea, que ya ustedes tengan el exe y quieran que el LNK como tal arranque ese malware, pues bueno, eso también es muy fácil de hacer en realidad. Y a ver, pero bueno, en lo que saco ahí un exe rápido. Dudas, preguntas de momento, algo que no que vaya quedando tan claro, si alguien se perdió o algo por el estilo, o todos, todo bien. Entonces, ahí se ve otra vez la pantalla. Súper. Ajá, la mosca, es misteriosa. Eso de ahí es un dropper, es un exe personalizado. No es muy complejo, simplemente hace inyección remota, es decir, busca un proceso externo e inyecta la carga en ese proceso externo. Por lo tanto, no hay como tal un proceso malicioso porque la carga maliciosa se hace funcionar en un proceso legítimo. Es una cuestión de inyección. Yo no soy muy fan como tal de inyectar porque en ocasiones eso suele ser más notable que no inyectar. Pero bueno, es una técnica muy famosa. Esto a modo de demo inyecta dentro de Notepad. Entonces, por ejemplo, si el proceso notepad.exe que es este aquí no existe en la máquina, en el sistema, pues nuestra carga no funciona, porque no tiene dónde inyectar, no encuentra el proceso correcto dentro de la tabla de procesos que existen dentro de nuestro sistema operativo, utilizando la WinAPI, bla, bla, y no inyecta y no ejecuta la carga maliciosa. En este caso está funcionando Notepad, es el proceso en el que debería inyectar, y en este caso no hago aparecer una calculadora, hago aparecer un Microsoft Paint. Entonces, es una forma muy simple, muy directa de estar probando este tipo de cosas y validar que funcionen sin tener que estar desconectando a un C2. ¿Por qué? Porque el validar, al menos durante las pruebas, meter un C2 es agregar más complejidad y dificultaría el debugar. Pero bueno, vamos a verificar esto. Otra vez, Notepad. Pueden ver, aparece nuestro paint, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hace. Oh, evidentemente esto en el mundo real, pues no, ustedes no quieren nada más aparecerle un paint a la persona objetivo, sino hacer funcionar un agente de un Havok, ¿no? Pero en realidad, el único cambio de esto a infectar a la persona como tal, pues se cambia el shellcode por uno que salga de C2 y ya, la plantilla es exactamente la misma. Y cambian probablemente el proceso en el que quieran inyectar. De ahí en fuera es todo igual. Pero bueno, suponiendo que ustedes quieran mandar una carpeta en el cual ya va un malware personalizado que ustedes quieren arrancar o inicializar a partir de un LNK tomando en cuenta todo lo que ya vimos, ¿qué podrían hacer? ¿Cómo se les ocurre que sería ese comando?
Pues bueno, vamos a hacer esto muy fácil. De entrada sabemos que queremos hacerlo aparecer con CMD, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que haga CMD? Pues que ejecute al malware, pero también que tal vez haga aparecer un PDF, ¿no? Pero bueno, eso sería complicación adicional. ¿Se puede hacer? Sí, podemos combinar que esto ejecute también un PDF y haga aparecer un PDF para que no se note tanto el comportamiento malicioso. Pero de forma muy general, pues en realidad solo tiene que hacer esto, ¿no? En espacios, ¿no? Otra vez, el chiste aquí es que ya tenemos uso de la terminal. Ah, entonces, gracias Humberto, buenas noches. Dice, en lo corporativo hay ordenadores donde tienen ya una limitante en software como el uso de las consolas y terminales TMD y PowerShell. Incluso el uso de ciertos comandos. ¿Cuál sería la recomendación para usar el NK? Digo, no en todos los casos, pero sí en estas organizaciones con políticas de seguridad fuertes y robustas. No utilizar directo a CMD y hacer todo a través del OLBAS. De todas maneras, si nosotros, o sea, si nosotros a través del proceso previo de inteligencia y de OSINT sabemos que es una empresa que es más robusta y que tiene políticas más fuertes de seguridad, como muy bien mencionas, yo no utilizaría esta vía de acceso, porque es algo que se puede bloquear fácil en un entorno maduro de seguridad. Yo no utilizaría el NK contra un entorno más robusto. Entonces, a ver, ¿qué más le faltaría a nuestro comando para funcionar? Ya sabemos cuál es el exe que vamos a ejecutar, ya sabemos que queremos hacer un start. Es más, tal vez ni hace falta el start. Mejor un C. Pasamos esto como argumento. Target, bla, bla, aplicar, ok. Entonces, ¿qué hizo el LNK? El LNK ejecuta al exe, el exe corre, busca si está funcionando Notepad e inyecta el código entre comillas malicioso para el Notepad. En ese caso, pues es simplemente un shellcode que hace aparecer Microsoft Paint para validar que está funcionando. Y van a decir, pues bueno, eso está muy obvio, ¿verdad? Porque nosotros le mandamos esto al objetivo y ¿qué verían al momento de desempaquetar esto? Ah, pues sí, un PDF y tengo un archivo extraño, ¿no? Entonces, pues, eso está muy obvio. Pero, pues, Windows tiene muchos pequeños detalles que al final del día permiten explotarlos si combinamos cierta cantidad de detalles. En el caso de los exes y muchos otros archivos, ustedes pueden dar clic derecho, se van a propiedades y simplemente ocultan el ejecutable. Yo ahorita lo sigo viendo, pero por defecto las computadoras no tienen activado lo de mostrar ítems ocultos. Entonces, ¿qué es lo único que vería la persona cuando ustedes se empaqueten y manden esto? Ah, sí, calificaciones, clic, y tendrían la ejecución de su código. Con eso, dudas, preguntas, si va quedando claro cómo realmente se utilizan los LNKs. Recuerden, no los mandamos solos, los mandamos empaquetados dentro de un zip, un 7-zip, un ISO. Tenemos que ser muy creativos. Aquí el punto fuerte, de nuevo, repito, otra vez, yo sé que ya lo he dicho muchas veces, pero el punto fuerte es este, que podemos utilizar muchas cosas de aquí. Realmente es lo que se nos ocurra.
Entonces, sí, todo bien. Ahora, estamos utilizando como la forma más tranquila de crear el NCAS. Lo ideal es que esto no lo hagamos a través de la GUI porque estamos limitados, como por ejemplo el espacio de esa barra de target. Y lo ideal es que esto lo hagamos de manera a través de la programación, programática, no sé cómo se dice en español. Entonces, no, lo ideal es no usarlo a través de la GUI, no crear estos LNKs, sino hacerlo programando. El uso nativo para crear este tipo de programas o este tipo de accesos directos es a través de VBScript y a través de un WSH, o sea, el Windows Scripting Host. Pueden crear una versión más fácil de programar si lo hacen con Python, como este que hicimos en Zenith, pero pues sí, esto les ayuda porque ya lo tiene más automatizado, tiene tiene su propia interfaz gráfica, pero les ayuda a subsanar esos detalles de utilizar la GUI de creación de LNKs de Windows, porque con esta ustedes sí pueden hacer ese bloat o sobrecargar el espacio que tiene esa barra. Y es más, por ejemplo. Otra vez aquí, vamos a probarlo con otro target. Y este ya debería tener el for files. Entonces, bla, bla, aplicar. Está, funciona. ¿Cuál es el for files que estoy utilizando ahorita? Es este. For files, verificación, Notepad se encuentra dentro del system. Sí, en caso de que sí, ejecutamos el comando y el comando es simplemente hacer aparecer el exe. Ese es como tal. Uy, ese es como tal nuestro comando. Pero, pues, tal y como ya vimos, ¿no? Esto en realidad lo podemos hacer más complejo, al menos para dificultar la cadena de ejecución y que sea más difícil saber lo que está pasando. No buscamos que sea imposible detectar, no buscamos que sea imposible que se le haga ingeniería inversa. Esto si lo toma un ingeniero inverso lo va a poder analizar muy fácil, pero no buscamos evitar ese tipo de personas. Buscamos que el usuario normal no sepa qué está sucediendo. Pero bueno, esto ya no deberíamos poder escribirlo. ¿Por qué? Porque tiene más de 512 caracteres. Entonces vamos a intentar ponerlo. Y ahí está. ¿Ya vieron? Se queda hasta Windows Axe C y ya no puedo escribir. Entonces tenemos esta limitante si utilizamos algo como una GUI. Si lo hacemos programando, no tenemos ese tipo de limitantes. Y por ejemplo, podemos volver a hacer esto. Vamos a poner calificaciones otra vez. Voy a borrar este para que no choquen. Calificaciones.pdf. ¿Cuál es el target? ¿Qué es lo que queremos ejecutar? Queremos ejecutar todo esto, ¿no? Que evidentemente supera los 512 caracteres, pero pues no es realmente tanto problema. Directorio de trabajo no tenemos que definir. Icono personalizado, ¿cuál sería? Pues el de Microsoft Edge, ¿no? Que es el más fácil de utilizar. ¿Para qué? Para que aparezca la parte de PDF. El icono específico de PDF es el número 11. No sé si recuerdan que cuando abrimos el Edge salían muchos. Ah, pues si quieren utilizar el de PDF es el argumento número 11. Pero bueno, de momento sí, seguros, todo bien. Entonces, acceso directo creado. Y este es en realidad el que pondríamos acá, bronce este. Vamos a las propiedades. Y ahora podemos revisar qué es lo que hay en Target. No, ya se bloqueó. Pero si lo utilizamos, mantiene la funcionalidad. Podemos todavía tener esa ejecución de código a través de un DLNK. Con la pequeña diferencia de que incluso si la persona quiere, ya no podría revisar qué está sucediendo realmente en este LNK. Y de nuevo, esto lo mandarían, lo comprimen y lo mandan como zip a la persona. De que no, pero es que nadie abre los zip y se le va a hacer raro.
Eso lo resuelve la ingeniería social. Tienen que convencer a la persona de utilizar ese archivo. Y ahí está. Incluso si la persona no extrae la carpeta, digo, en este caso yo, por ese tipo de malware muy específico, que es de prueba, yo requiero que esté abierto un Notepad, ¿no? Para que inyecte, pero podría inyectar en cualquier otra cosa de Windows, en la barra de tareas, en otro proceso que sepamos que siempre está, en algún servicio, en lo que nosotros queramos. Ahorita es como demo, para que vean que funciona. Yo requiero Notepad para que esté abierto. Entonces, incluso si la persona no extrae esto y llega, le da clic a esto, sigue funcionando nuestro mecanismo de acceso inicial. Pero bueno, dudas, preguntas. Si le quieren agregar realismo, pues bueno, es importante como contexto que ustedes pueden abrir PDFs directos de la terminal simplemente si utilizan la ruta correcta de Microsoft Edge o de Chrome. Utilizan la ruta del navegador, le dan la ruta al PDF y con eso se abre pues, el documento. Combinan ambos comandos y van a tener la ejecución de la carga y ese comportamiento legítimo de que se abre el PDF. Y eso pues disminuye la sospecha de que el usuario haya hecho algo que era malicioso. Pero bueno, sí, seguros, todo está bien. No hay nada que quieran discutir antes de ir finalizando. Nadie se confundió, quedó claro para todos cómo se utilizan los LNKs. Y es mejor utilizar base 64 para los comandos. No mejor, pero si mis comandos yo los dejara directamente en Target, sí, y no utilizaría en ese caso a CMD, utilizaría a PowerShell para que PowerShell tenga esa capacidad para decodificar de base 64. De hecho, podrían aplicar directamente desde PowerShell cifrado. Y es más, podemos utilizar a nuestro buen amigo francés, Mistral. Y ya hay muchas cosas que no tienen que hacer realmente mano a mano. O sea, se pueden apoyar de los LLM siempre y cuando los sepan utilizar bien y tengan claro que pues, no es un sustituto para ustedes ni un sustituto para aprender. Pero el trabajo pesado, el trabajo de carga, se lo pueden dejar a ciertos modelos, ¿no? A ChatGPT, a Mistral, a Cloud. Otra vez, siempre y cuando entiendan cuál es el valor de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos, dame un comando PowerShell que decodifique base 64, opciones otra vez de IX y tal vez no entiende porque lo escribí raro. Opciones, crean one-liner. Entonces, pues, incluso si sabemos que, o si tenemos algo como esto a disposición, todavía tenemos que sabernos las palabras de hacking, ¿no? Con un one-liner, qué es lo que queremos hacer, como ahorita lo que preguntan de un base 64. Todavía tenemos que tener ese contexto de, pues puedo utilizar base 64, puedo utilizar tal vez no un codificado, podría cifrar directamente. Y esto es lo que ustedes dejarían dentro de su LNK. Y el LNK decodifica en tiempo real los comandos o se conecta a una página, la página está codificada también, descarga, decodifica, lo pasa como IX. Y incluso podrían implementar el mismo cifrado. AES, cambia, agrega, descifrado. Entonces, en realidad pueden combinar muchas cosas.
Básicamente lo que se les ocurra, porque tienen a su disposición una CMD y una PowerShell. Y ahí está. Incluso directamente desde el LNK podrían ustedes utilizar pues un comando de PowerShell que decodifica y descifra de ICE 256 un comando. Pero bueno, seguros que todos, todo bien, no hay dudas, preguntas antes de finalizar. Las ideas para hackear la Gaby. Se pueden hacer más cosas, creo que lo comenté muy rápido hace rato, pero por ejemplo, no es necesario hacer esto de aquí, ¿no? De que mandé el exe como archivo oculto. Podemos crear un LNK políglota y meter el contenido del exe dentro del mismo LNK y pues es únicamente un archivo el que mandamos y bueno, cosas muy raras, muy interesantes. Pero el LNK es simplemente un mecanismo de acceso inicial y hay muchos otros mecanismos de acceso inicial más modernos, más interesantes, que tienen más peso a la hora de funcionar. Ahora, les estoy mintiendo de que esto se utiliza en el mundo real y nada más yo les estoy diciendo que esto se hace, pues no. Disabusing. Es más, o sea, ¿esto de cuándo es? 18 de marzo. Ese también. 18 de marzo. Bla. 8 grupos apoyados por Norcorea, Irán, Rusia y China han estado utilizando el malware ZDI, bla. Y han estado utilizando una vía de acceso que depende de un DLNK, ¿no? Objetivos, gobierno, instituciones privadas, financieras, incluyendo criptomonedas, think tanks, NGOs, telecomunicaciones, ejército de defensa. ¿Y qué es lo que se utilizó? Miren, hasta México. Qué raro, ¿no? ¿Qué se utilizó? Ah, pues un LNK. Entonces, de esto sí se utiliza, no les estoy echando mentiras. Y es más, aquí está el target. Incluso el que hicimos nosotros ahorita está todavía mejor, ¿no? El nuestro al menos está bloqueado. ¿Y qué hace? Inicia CMD. CMD inicia PowerShell. Es más, creo que de hecho hoy vimos algo más interesante, ¿no? O sea, el suyo, si hoy nos pusieron atención o me pusieron atención y vieron cómo combinar los LOLBAs, eso debería quedar mejor que esta cadena. Y es lo que están utilizando Rusia, China y Irán. En una de sus campañas, no digo que en todas, pero de que este se utiliza en el mundo real, se utiliza en el mundo real. Pero bueno, entonces, pues nada, espero les haya gustado lo que vimos el día de hoy, que haya sido de su interés, que se hayan llevado algo nuevo. Y pues nada, esperamos verlos por aquí otra vez pronto en los talleres o en el demás contenido. Y nada, que pasen buena noche y muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Entonces, Gracias a ustedes, nos vemos.